La Celestina fue una obra escrita en la época del Prerrenacimiento por el bachiller Fernando de Rojas. Durante esta época en España reinaban los reyes católicos, que intentaron instaurar un imperio tras la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Fue una etapa de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, caracterizada por el aumento en la demanda de poder por parte de los burgueses enriquecidos. Por lo demás, seguía existiendo una sociedad estamental, aunque comenzaba a verse ciertos cambios en los estamentos. En cuanto al arte y literatura de la etapa, en las obras se refleja el humanismo, en el que los autores retoman la antigüedad clásica en las etapas del Imperio Romano e Imperio Griego. Además surge una influencia italiana en las obras que dará lugar posteriormente a la lírica italianizante, ya que se adopta el estilo italiano y esto se ve reflejado en muchas obras. Fernando de Rojas nació en 1470, en Toledo, en el seno de una familia judía conversa. Hacía años se dudaba sobre que fuera el autor de la Celestina, pero se descubrió que este dramaturgo fue el verdadero autor. Se sabe de ello, ya que se dio a conocer en un famoso acróstico en el año 1500. Además, estudió en la Universidad de Salamanca, donde se vio influenciado por las corrientes humanísticas del momento. La tragicomedia Calisto y Melibea, o La Celestina, trata sobre Calisto, un noble de alto linaje que entra en el huerto de Melibea persiguiendo un halcón. Se enamora de ella, pero ésta le rechaza y, aconsejado por sus criados, Sempronio y Pármeno, recurre a la vieja Celestina para conseguir el amor de Melibea. Tras esto, la Celestina visita a Melibea y consigue interesarla por Calisto. Finalmente se desencadena una serie de tramas amorosas cuyo fin es trágico. Con respecto a los personajes de la obra creada por Fernando de Rojas con el nombre de la Celestina, tendríamos que tener en cuenta a Celestina. Es la protagonista indiscutible de la obra, aunque el tema se centre más en el amor de Calisto y Melibea. Celestina es un personaje vital, avara, hedonista, pintoresca y vívido. Conoce en profundidad al resto de personajes. Se mueve por la codicia, el apetito sexual y por el amor al poder psicológico. Se inspira en el personaje de una alcahueta, que ya había aparecido en la Edad Media en libros como en el libro El Buen Amor, bajo el personaje de la urraca trotaconventos. Se dedica a concertar citas amorosas a quien se lo pide, y al mismo tiempo que utiliza su casa para que las prostitutas de Licia y Areusa puedan ejercer su oficio. Para introducirse en las casas vende hierbas y adornos para mujeres, entre otras cosas. Considera que como alcahueta está desempeñando un oficio útil y se siente orgullosa de ello. Es una persona muy inteligente y manipula psicológicamente a los demás mediante su experiencia. Además, es una bruja y hechicera. Calisto. Es un joven de clase alta, al cual su único propósito es satisfacer sus deseos sin que nada ni nadie se lo impida. Esto le hace despreciar los consejos de su criado Pármeno, cuando éste le advierte de los peligros que corre. Es un personaje muy egoísta, el más artificioso, y encarna el loco amor del que es víctima. Tras el rechazo de Melibea se da el amor ilícito y recurre a la alcahueta. Esto, según autores, se debe a que él es un cristiano viejo y ella no. Otros quienes creen que el casamiento entre cristianos viejos y nuevos siempre fue lícito. No es posible saber la intención del autor o si esta ilicitud se debe a estos motivos. Lo que es innegable es que los cristianos nuevos no estaban muy bien vistos en esa época. Por último, unos otros quienes piensan que la negativa inicial corresponde al ideal del amor cortés. Melibea. Es una persona que podríamos decir que evoluciona a lo largo de la obra. Pasa de la resistencia a la absoluta entrega a Calisto. Es una persona vehemente, llena de pasión, impetuosa, impulsiva, esclava de una hipocresía, la cual se le ha inculcado desde pequeña en su casa. La represión en ella es forzada, podríamos decir que un poco antinatural. En la obra es víctima de una pasión cegadora inculcada por el hechizo de Celestina. Actúa regida por su conciencia social, cuida mucho su honor. Esto se refiere a que no hay pudor personal, ni sujeciones morales. Su pasión es más real que la de Calisto. La lujuria es más que el amor el motor de sus acciones. La muerte de Calisto la deja en una dedicada posición moral, y finalmente se suicida. Pármeno. Es el personaje más trágico de la obra, debido a que es corrompido por todos los demás personajes. Es hijo de Claudina, maestra y que antiguamente fue amiga de Celestina. Por esto, intenta advertir a su señor de los peligros que pueden venir, pero es humillado por éste. Su lealtad se rompe al ser seducido por una de las pupilas de Celestina.
que ha de sufragar con unos medios de los que carece, de forma que se ve obligado a participar en la corrupción de su señor, al mismo tiempo que se corrompe él mismo. La pasión material del amor que acaba de descubrir le ciega, y ya solo pretende aprovecharse de la pasión de Calisto, al igual que su compañero Sempronio. Tiene cierto paralelismo con Melibea, quien también se niega en principio a seguir la corriente corruptora. Sempronio ha perdido cualquier ideal sobre los amos a los que sirve, y solo pretende aprovecharse de ellos con codicia y egoísmo. Mantiene una relación con una de las prostitutas de Celestina, que le engaña, y el dueño de la idea de aprovecharse de Calisto para poder mantener su pasión a costa de la de su señor. Elicia y Areusa son prostitutas, odian a los hombres y a las aficionadas como Melibea. Son rencorosas, envidian a Melibea y quieren que Centurio venga a la muerte de sus amantes, los criados de Calisto. Elicia solo busca el placer con despreocupación de lo que pasa a su alrededor y de lo que no sea placentero. No le preocupa ni su pasado ni su futuro. Solo la muerte de Celestina le hace volver a la realidad. Areusa presenta una conciencia de sí misma más acusada. La venganza que trama junto a Elicia no es después por la muerte de sus amantes, sino más bien por el desamparo en el que quedan y por el odio que siente. Ahora vamos a hablar sobre el tema y la trama y sobre todo la estructuración de la Celestina. Como primera parte voy a hablar de la estructura de la Celestina. Hemos de señalar, para comenzar, que la visión externa de la obra en acto no tiene un verdadero significado estructural. Atendiendo a la acción, sin embargo, podemos decir que se divide en dos partes. Primeramente tenemos que hablar de que el prólogo no entra dentro de esas dos partes, es algo externo, algo que nos cuenta el primer encuentro, la primera escena, y el prólogo se basaría, como he dicho antes, en el encuentro de Calisto y Melibea en la escena primera. Después podemos hablar de la primera parte, intervención de Celestina y los criados y la muerte de los tres, primera noche de amor, y como la segunda parte, que es la siguiente, tema de la venganza, segunda noche de amor, muerte de Calisto, suicidio de Melibea y llanto de Pleberio. La crítica medievalista María Rosalía de Maquiel señala la estricta y cuidada motivación de toda la trama en un plano realista, así como la relación causa-efecto del acontecimiento. Lo más importante de esto es la acción inicial es desconcertante, pero dota la obra del carácter dramático necesario para este primer encuentro y para el violento rechazo que conlleva. Su función es la desencadenante. Pocos son los hechos que se escapan de esta relación, causa-efecto, para sorprender al lector o a los personajes. Podemos hablar de un esquema de la acción. Es el de una serie de consecuencias encadenadas, relaciones de causa-efecto, como habíamos dicho antes, que corresponden al patrón estructural de la cuenta presentada. Esto lo podemos ver y lo podemos relacionar con George Lucas, que es un gran director que lo conoceremos sobre todo por Star Wars, según la cual más tarde o más temprano hay que pagar por nuestros actos. La repetición de motivos trae la simetría que ordena la obra. Esto se funde con otro principio de ordenación, aún más poderoso, la anticipación del fin. Todos los símbolos parciales se ordenan hacia el desenlace final. Podemos hablar de que hay varias cadenas y líneas estructurales. Primero vamos a hablar de las líneas estructurales. En el acto primero, la línea es el pecado. Desde el acto segundo al 14, pérdida de la hacienda. Del acto 15 al 18, la fama. Y desde el acto 19, vida y alma. Muchos hablan de que hay un tercer último acto, que es el acto desde el 20 hasta el 21, que es la recapitulación, pero muchos lo entran dentro del anterior acto. Podemos hablar de que lo más importante y más profundo motivado de la obra es... Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de la Celestina, y vamos a hacer una breve introducción sobre qué es lo más importante de la obra y comenzaremos sobre los temas. La astucia de la Celestina se refleja en los diferentes momentos y situaciones en los que la Celestina maneja a los personajes. Un ejemplo de la escena es que Calisto interroga a Celestina sobre los resultados de su primera entrevista con Melibea. Junto con Calisto y la vieja alcahueta, intervienen en la escena Sempronio y Pármeno, criados del joven enamorado. Las partes más importantes del diálogo corresponden a los largos parlamentos de la vieja, con palabras llenas de astucia. Celestina se la ingenia para poner de relieve la habilidad con la que ha conseguido vencer la resistencia de Melibea. Todo lo que dice va encaminado a ganar la confianza de Calisto, con el fin de que éste pague largamente su servicio.
La astucia y la avaricia son los rasgos más sobresalientes del carácter de la vieja alcahueta. Podemos decir entonces que la vieja alcahueta, la Celestina, es en sí lo más importante de la obra, ya que es lo que enlaza los dos extremos. Podemos decir que ella es la que consigue que Melibea se fije en Calisto. Y una típica estructuración del tema en varias partes, que son las más destacadas. Son 4 y la primera es la pasión amorosa, trata sobre el deseo irrefrenable, que aunque a veces aparezcan envueltos los típicos del amor cortés, se salta todas las normas sociales y morales, llevando así la destrucción de todos los personajes. La pasión amorosa se ve reflejada en la seriedad de Calisto. Uno de los siguientes es la codicia y la pasión por la riqueza. El origen de todos los conflictos secundarios que aparecen en la obra son la codicia y la mezquindad de la Celestina, y de los criados, y el dinero es lo que arrastra a la muerte. La codicia y la pasión. Por la riqueza se ve reflejada cuando Sempronio y Pármeno son capaces de traicionar a su propio amor por dinero. La astucia es una de las mejores características que describe a la Celestina. Es por esto por el cual es capaz de manejar todos los personajes a su antojo, pero su mezquindad puede más y la lleva a la ruina. La astucia se le aporta su dominio del lenguaje, el hecho de que se domine todos los registros lingüísticos. Pero esta habilidad, su arte queda anulada por su codicia, por su avaricia, si no fuera a compartir la ganancia. La muerte. Se cree que la muerte y el amor son los dos más importantes. Muchos hablan de que tiene un mayor peso el amor, ya que es algo continuado, que se ve en toda la obra, y que al final llega un momento que desencadena la muerte. Pero otros piensan que la muerte es el momento de máxima pasión. Fernando de Rojas, estamos hablando de la muerte ahora, hereda el concepto de la muerte de la Edad Media, pero él no tiene la esperanza cristiana de que hay una vida después de la muerte. Por eso todos los conflictos aparecidos acaban en muerte. De ahí el nombre de tragicomedia. La muerte se ve reflejada al final de la obra, cuando acaba muriendo la mayoría de los personajes. Podemos decir que el tema principal que el autor pretende comunicar en la Celestina es una historia de amor y muerte. Como dije antes, lo más importante es el amor y muerte, pero tiene también unos temas que ya hemos hablado, como la astucia, que se ven claramente en la Celestina y podemos decir que es de lo más importante. Pero, como digo, el amor apasionado de los amantes Calisto y Melibea es el clímax de la obra. También es un amor nacido y cultivado en secreto por las artes de la vieja hechicera Celestina. Por ello, en un primer momento se le puede llamar también la Celestina, ya que ella es el conector, como dije antes. Sin ella la obra no sería lo mismo, podría llegar a serlo, pero es la que con dos lazos une a los dos enamorados. Y la muerte domina la escena con un designio fatal. Mueren los criados, víctimas de su codicia, muere Calisto, desesperado en su irreflexión, y muere Melibea, suicidándose, porque no le merece la pena vivir sin su amado.